Y seguimos con nuestra serie de predicación sobre la Trinidad que transforma. Como hemos dicho, esta serie es diferente a muchas series porque solemos predicar a lo largo de libros completos de la Biblia, pero pensamos que era importante enfocarnos en este tema y espero que haya sido de bendición. Hoy vamos a enfocarnos en la persona del Hijo y vamos a estar en 3 textos bíblicos esta mañana para hablar de la persona del Hijo. Una pregunta: ¿cómo podemos ser transformados espiritualmente? Cuando hago esa pregunta, ¿en qué piensan ustedes? Quizás solemos pensar en las disciplinas espirituales, ¿cierto? Orar cada día, leer la palabra de Dios, congregarse fielmente y quizás en muchas otras cosas, ¿cierto? De confesar el pecado diariamente, son cosas importantes. Pero ¿ustedes sabían que Pablo contesta esa pregunta específica? Si quieren mirar conmigo 2 Corintios 3, el 18. 2 Corintios 3, 18. Y aquí él contesta esa pregunta, y aquí 2 Corintios 3, 18, él dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y como vemos muchas veces, Pablo es totalmente trinitario. Él no está hablando de la Trinidad como tal, pero eso sale de su corazón. Y aquí cuando habla del Señor, está hablando del Señor Jesús. Entonces, para ser transformados, ¿a quién tenemos que mirar? Al Señor Jesús y contemplarlo. Y Dios obra por su Espíritu cuando lo contemplamos, cuando miramos a Jesús. Y le doy gracias a Dios por el grupo de alabanza esta mañana, porque nos han ayudado a contemplar al Hijo. Cada canción estaba tan centrada en Cristo, ¿cierto? Y vamos a seguir con ese mismo enfoque en la Biblia. Entonces vamos a repasar un momento lo que hemos visto. Recuerdan que en la primera predicación hace 2 domingos hablamos de cómo los discípulos, empezaron a ver que Dios es trino. ¿Y en qué momento, en qué época vieron eso claramente? En la venida del Hijo entendieron que Dios tiene un Hijo, y en la venida del Espíritu Santo entendieron claramente que Dios tiene un Espíritu. Y como hablamos, ese proceso fue no tan fácil como puede ser para nosotros también, al ver que son 3 reconocidos como Dios, Padre, Hijo y Espíritu, comparten una esencia, y ahí nace el entendimiento de la Trinidad. Bien, hablamos de que también hace 8 días hablamos del Padre y tratamos de mostrar que es el Padre del Hijo, engendra eternamente a su Hijo, expira a su Espíritu, y por eso son 3 personas en una sola esencia o sustancia. Y hoy vamos a hablar del Hijo, que realmente es un poco más fácil. A mí me costó muchísimo la predica de hace 8 días, porque uno trata de explicar al Padre, no es tan fácil. Pero cuando hablamos del Hijo, ya como que se nos es más fácil, porque Él vino a este mundo para revelarnos sobre Dios. Ahora, vamos a hablar de 3 nombres del Hijo. Y hay muchos nombres del Hijo de Dios, ¿cierto? Porque podríamos hablar de la sabiduría, del camino, de la verdad, la vida, el poder, entre muchos más nombres. Pero cuando hablamos del Hijo, vamos a mirar 3 nombres que solamente son del Hijo, porque de esta forma los podemos distinguir. Porque obviamente podríamos decir que el Padre es el poder, el Hijo es poder, el Espíritu es poder. O sabiduría, el Padre es sabiduría, el Hijo es sabiduría, el Espíritu es sabiduría, etc. Pero estos nombres son especiales para el Hijo, y de esa forma distinguimos al Hijo de las otras 2 personas.
Entonces les invito a ir a Juan 1, un texto que hemos visto ya varias veces, pero como es tan profundo, es importante estudiarlo otra vez. Y vamos a leer el versículo 1 del Evangelio según Juan. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablamos en la primera prédica de ese versículo, y ¿recuerdan qué dijimos? Vemos ahí que el Verbo es eterno, ¿cierto? Porque dice en el principio era el Verbo, no tiene comienzo. También hablamos de una distinción entre el Padre y el Hijo, porque dice era con Dios, y también y el Verbo era Dios, que comparten una sola esencia. Eso es lo que vimos. Lo que no hablamos mucho era la palabra verbo, que esa palabra en otras traducciones se traduce palabra. Y voy a leerles, yo no sabía, la Reina Valera actualizada 2015, escuchen cómo dice. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y es una muy buena traducción, porque esa palabra mencioné que es la palabra logos en griego, y logos significa palabra. Por eso el primer nombre que vamos a contemplar es el nombre palabra. Si están anotando, entonces el primer encabezado es palabra. El Hijo de Dios es la palabra de Dios. Y cuando digo palabra, pues uno podría decir, entonces, ¿por qué tradujeron verbo? Y yo recuerdo el primer verbo que aprendí en español fue hablar, ¿cierto? Como la cuarta clase de español, tal vez, hablar. Entonces, hablo, hablas, hablamos, etc. Y uno como gringo, eso es raro, porque en inglés casi no conjugamos los verbos. Pero cuando vemos aquí verbo, no debemos pensar de esa forma, porque esa traducción viene del latín. ¿Y alguien sabe qué es la palabra en latín? Verbum. Entonces, a veces hay fundaciones con el nombre, por ejemplo, Verbum Dei o algo así, que significa palabra de Dios. Y es por eso que en nuestra traducción Reina Valera traducen verbo, porque viene del latín, pero debemos leer y entender que es una palabra, esa palabra verbo, no verbo sino palabra, ¿ok? Bien, pero es una palabra que también se puede referirse a un mensaje, porque en griego tú puedes decir el logos que tengo para ti es el mensaje que tengo para ti, la comunicación que tengo para ti. Entonces esa es la idea, una palabra que comunica, la comunicación de Dios hacia nosotros. Obviamente ya aquí cuando leemos en el principio, ¿en qué pasaje pensamos? Génesis 1:1, ¿cierto? Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es decir, Dios creó por su palabra, lo cual concuerda aquí con los versículos 2 y 3. Miren eso. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces vemos ahí que Dios crea por medio de su palabra. Y hablamos de la doctrina de las operaciones inseparables de la Trinidad. Ya mencioné eso. Cuando Dios el Padre obra, ¿quién más obra? El Hijo y el Espíritu. Si Dios creó todo, lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu, cada uno según su modo distinto. El Padre crea como Padre, el Hijo crea como Hijo y el Espíritu Santo crea como Espíritu, pero es una sola obra, no son tres obras. Porque si fueran tres obras, estaríamos hablando de tres dioses. La palabra siempre habla de un solo Dios que crea en tres personas o hace cualquier obra de manera unida totalmente. Y eso nos ayuda porque a veces podríamos como separar las obras y olvidar este hecho. ¿Ok? Entonces, ¿qué aprendemos de esta palabra, verbo o palabra?
Pues algo que nos ayuda, hemos dicho que no hay una ilustración perfecta de la Trinidad. Hace 8 días traté de explicar la generación eterna del Hijo, que no fue fácil, ¿verdad? Pero hay una ilustración bíblica que viene de este pasaje porque no es una casualidad. Cuando pensamos en palabra, en logos, debemos pensar en cómo nosotros generamos una palabra. Y algo chévere de esta audiencia es que cuando a nosotros se nos olvida una palabra, ¿qué hacen ustedes? Cuando uno tiene ya generé en sus mentes palabras, ¿cierto? Yo estaba pensando en la palabra bloqueo mental. Bueno, son 2 palabras. Pero cuando uno aquí está, a veces le pasa al pastor también, no solamente al gringo, pero a veces uno no recuerda una palabra y ustedes en su mente están generando palabras. No, la palabra que sigue debe ser esta. Pero algo chévere de eso es entender que cuando generamos una palabra es algo interno, ¿cierto? No implica un cambio en nuestra esencia, sino que es algo que generamos en la mente. Así podemos entender también la generación eterna del Hijo como palabra. El Padre genera una palabra eternamente y esa palabra comunica toda su esencia. Y un ejercicio interesante sería pensar en una palabra que te describa a ti. Bueno, no hay una palabra, ¿cierto? Y si pudiéramos pensar en una palabra que nos explica o que diera la idea de nuestra esencia, no sería igual que la palabra que vemos aquí. Porque Dios, en esa sola palabra está toda su esencia, con una sola palabra, que es el mensaje, que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Ahora, algo interesante, cuando generamos una palabra, si yo tengo una palabra en mi mente, ¿qué tengo que hacer con esa palabra? Si es una buena palabra, claro que debo pensar eso primero, pero si es una buena palabra, debo expresarla, ¿cierto? Ahora, cuando vemos el texto, vemos que Dios genera esta palabra en el 1, en el principio era el verbo, y miren lo que pasa en el tiempo, el 14. Y aquel verbo o aquella palabra fue hecha o hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta palabra es eterna, pero ¿qué hace Dios en el tiempo? Comunica esa palabra a los demás para que podamos entender cómo es Dios. Entonces, miren qué tan buena es la ilustración de una palabra que generamos en la mente y la expresamos en el tiempo. Así es Dios, en parte. Entonces, cuando vemos esa palabra, estamos recibiendo una comunicación de cómo es Dios. Bien, entonces, cuando pensamos en eso, debemos recordar entonces que no es ninguna acción externa, esta generación de esa palabra, sino que es algo eterno sin tiempo. Y yo sé que en el bosquejo de hace 8 días puse el tiempo pasado, engendró, pero después lo repensé, que es mejor decir engendra su Hijo o engendra su palabra eternamente. Y miren el 18 también, aquí lo vemos en el tiempo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y nuevamente eso vemos es cuando Él expresa esa palabra de manera visible para los demás. Porque la idea ahí es que Él comunica la esencia de Dios a los demás. ¿Cómo es Dios? Y al contemplar esa palabra entendemos con certeza sobre la esencia de Dios. Ahora, un error muy común cuando pensamos en la Trinidad es pensar que esa generación fue algo en el tiempo y no algo eterno, ¿sí? O pensar que fue algo externo de Dios y no algo interno, porque eso hablaría de un comienzo para esa palabra o un comienzo para ese Hijo, y ese sería el error de creer que el Hijo fue creado. Que hay grupos que creen eso,
Pero vemos y vimos en el 1 que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces no hay un comienzo, porque si el Hijo tiene un comienzo, ¿qué significa? Hay una línea siempre entre el Creador y la creación. Si algo tiene un comienzo, no es el Creador. Y la Biblia enseña que Él es el Creador. Entonces el Hijo es eterno y esta generación de Él es algo eterno también. ¿Ok? Como dijimos en la primera prédica, conocemos a la Trinidad a través de Cristo porque Él es la palabra que revela al Padre. Y eso es algo maravilloso. A veces algunos pueden decir, no, pero pastor, no entendí mucho hoy. Pero podemos entender algo claramente, que en Cristo entendemos algo de la Trinidad. Obviamente no todo, pero algo. Ahora, ¿cómo nos transforma esta verdad? ¿Será que Dios nos transforma al pensar en esto? ¿Cómo sabemos algo sobre Dios? Si Dios no hubiera revelado su palabra, ¿qué sabríamos de Dios? Si solamente salimos aquí a la naturaleza y miramos y observamos o pensamos en nuestra mente, ¿qué sabríamos de Dios? Algunas cosas, ¿cierto? Sabríamos sobre su poder, sobre algo de su gloria, sobre algo de su esencia al ver a veces uno estudia sobre las estrellas o sobre los átomos o la biología y muchas cosas y uno se sorprende, ¿cierto? Con tantos detalles. Y ahí vemos su poder, pero nunca jamás podríamos saber que Dios es trino. Nunca podríamos entender su misericordia, porque en la creación tú ves los animales que a veces pelean, ¿cierto? Incluso en el conjunto a veces los gatos y eso. Y no entendemos nada de su misericordia. Entonces Dios tuvo que hablar en el tiempo su palabra para que nosotros pudiéramos conocerlo. Y es una gran bendición. Porque si no fuera por su palabra escrita y su palabra encarnada, no sabríamos todo lo que sabemos de Dios. Miren ahora Juan 3 para ver el segundo nombre. ¿El primer nombre cuál fue? Palabra, ¿cierto? Palabra. Vamos a ver el segundo nombre de la segunda persona de la Trinidad aquí en Juan 3:16. ¿Cuántos han escuchado Juan 3:16? Todos, espero. Bueno, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál sería el segundo nombre que vamos a examinar aquí? El Hijo, ¿cierto? Es el nombre Hijo. Bueno, en la prédica ya puse Hijo, pero cuando pensamos en este nombre aprendemos cosas sobre la segunda persona de la Trinidad. Y cuando yo leo este versículo, pues me hace llegar a Génesis 22. No sé si ustedes han pensado en ese pasaje, pero guarden el dedo aquí porque vamos a regresar. Pero miren conmigo Génesis 22. Porque debemos recordar que siempre cuando Juan el apóstol escribe, él tiene toda la Biblia en su mente, ¿cierto? Él tiene Génesis 22 también en su mente y vemos aquí cosas que no son una casualidad. Miren Génesis 22:1. Aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué enfatiza el autor Moisés en el verso 2, hermanos? ¿Qué ven ustedes como un énfasis ahí? Él dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. Él está enfatizando mucho a este hijo que recuerden que
y Abraham lo había esperado mucho tiempo. Nació cuando Abraham tenía 100 años, ¿cierto? Era su hijo querido, el que amaba. Y aquí el texto dice su único. Él tenía otro, pero este es el hijo de la promesa. Entonces, toda su esperanza está en este hijo. Y el texto recalca bastante esta unidad y este amor. Miren el 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos, ¿qué dice iglesia? Juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Bueno, ¿qué sobresale ahí en esos versículos? Esa relación de padre e hijo, ¿cierto? El que amaba, o al que amaba, el que estaba con él, caminaban juntos. Él le dice mi hijo, él dice Padre mío. Y el texto nos está llevando a ver esa relación tan especial, tan estrecha entre un padre y su hijo amado. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Él hace una pregunta aquí que hace eco a lo largo de toda la Biblia. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y vemos eso en toda la Biblia. Vemos que siempre el hombre está buscando a alguien que sirviera como holocausto. Alguien que pudiera ofrecerse en nuestro lugar por nuestro pecado, ¿cierto? Y lo vemos en todas las religiones. Por eso los sacrificios, por eso uno trata de quitarse el pecado haciendo obras, porque es lo que uno quiere. Y vemos eso en el sistema de los sacrificios, que los israelitas cuando pecaban, ¿qué tenían que hacer? Llevar un animal al templo o al tabernáculo, y la persona misma tenía que degollar al animal, derramar su sangre, y el sacerdote lo llevaba al altar. Imagínense ustedes eso, tener que matar un animal por nuestro pecado. Y es por eso aquí Isaac hace la pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y no es solamente una pregunta ahí, sino que, como les dije, hace eco a lo largo de la Biblia. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Lo vemos ahí otra vez: hijo mío, e iban juntos. Esa relación estrecha. Y Abraham dice algo con respecto a ese momento, pero en la inspiración del Espíritu Santo, esa afirmación de él: Dios se proveerá de cordero. Y vamos a ver, o ya lo hemos visto, que provee el cordero en el momento propicio, ¿cierto? Miren el 9. Y cuando llegaron al altar que Dios le había hecho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vemos ahí al hijo voluntariamente se ofrece, ¿cierto? Porque él ya era muchacho. Él ya tenía por ahí quizás 13 años o algo así. Entonces, él se ofrece voluntariamente, se deja ofrecer ahí en ese altar. Y Abraham está ahí con su mano extendida. Y el 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste
tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, con eso en mente, regresemos a Juan 3. Porque el vocabulario que usa Juan aquí en su evangelio no es una casualidad. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vemos ahí la misma idea, ¿cierto? Que el Padre ofrece a su Hijo en el lugar por nuestros pecados. Y obviamente a diferencia, el Padre no paró eso. Es decir, lo ofreció, a diferencia de lo que pasó con Abraham e Isaac. Ahora, algo poderoso es pensar que, como dice en Génesis 22, Dios proveerá o será provisto en el monte de Dios. ¿En dónde fue la escena con Abraham e Isaac? En el monte Moría, que es el monte del templo, en Jerusalén, a 500 metros de donde Cristo fue sacrificado. La misma ciudad, y eso no es una casualidad, sino que el Padre tenía eso en mente desde hacia atrás. ¿Dónde está el Cordero para el holocausto? Y cuando Cristo llega, he aquí el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Hijo amado, quien el Padre sacrificó por nosotros en esa cruz. Y de esa forma podemos tener vida eterna. Como dice el 16, y quiero hacer este comentario. Si tú estás aquí y dices, ¿cómo puedo tener vida eterna? Aquí está la respuesta. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, para tener vida eterna? Creer en el Hijo, ¿cierto? Entender quién es Él, la palabra eterna, el Hijo eterno, quien se encarnó cuando el Padre habló esa palabra en el tiempo, quien vino, y miren cómo termina el capítulo, el 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y vamos a leer el 35 todos a una sola voz. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, una pregunta aquí sería, ¿por qué la ira de Dios está sobre los que no han creído? Cuando entendemos esa verdad, ¿cierto? Que la ira de Dios está sobre nosotros, ¿por qué? Pues por nuestro pecado, ¿cierto? Porque hemos ofendido al Dios 3 veces santo, lo hemos ofendido. Pero también yo vi algo esta semana al estudiar eso que no había pensado. El 36, ¿qué viene antes? El 35, ¿cierto? Y habla del el Padre ama al Hijo. Entonces, si tú no recibes al Hijo, ¿qué estás haciendo? Rechazando al Hijo amado de Dios, quien Él ama, su único, a quien Él envió. Entonces no es solamente que yo he pecado contra Dios, sino que estoy rechazando el regalo que Él envió para nosotros. Su amado Hijo lo estoy rechazando. Y mucha gente, tristemente, dice, no, en algún momento voy a creer en Él. Dios me va a dar tiempo y en algún momento creeré en Él y seré salvo. Pero si haces eso, ¿qué dice la palabra? Ya lo leímos ahí porque el 16 es maravilloso, ¿cierto? Pero el 18 no tanto. O bueno, es maravilloso también, pero más triste. Miren el 18 otra vez. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si alguien dice, no, algún día voy a creer, ¿qué está diciendo? Voy a ponerlo en otras palabras. Decido rechazar al Hijo amado de Dios. Qué triste, ¿verdad? De hecho, eso es lo que dice Cristo. Si quieren mirar conmigo Mateo 21, miren esto. Mateo 21. Y aquí en el 33, no vamos a leer la parábola, pero aquí en Mateo 21, el 33, Jesús dice, he oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Bueno, lo voy a leer un poco, ¿verdad? Ok. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y ahí en la parábola, ¿quién es el hijo? Jesús, ¿cierto? Entonces vemos ahí que lo que estamos viendo en Juan 3 concuerda con lo que Jesús dice, que debían honrar al hijo, respetarlo y obedecerle. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. Y eso es lo que hace cualquier persona hoy día que no recibe al hijo, sino que lo rechaza o decide no creer en él. Pero eso es una forma de no honrarlo, de deshonrarlo, ¿cierto? Entonces, este segundo nombre, hijo, pues podríamos hablar de muchas cosas, como hablamos hace 8 días, habla de esa relación padre e hijo, habla de recibir la naturaleza del padre o la esencia del padre, ¿cierto? Pero hoy quería enfocar la prédica en ese punto más en quién es el hijo para el padre. Es el amado hijo y por lo tanto debemos recibirlo y de esa forma recibir la salvación. Como vimos hace 8 días en Juan 5:23, el que no honra al hijo no honra al padre que le envió. Entonces si decimos no, el hijo no es de la misma esencia del padre, estamos deshonrándolo. O si decimos no, él fue un buen hombre, pero no es Dios, estamos deshonrándolo. No lo hemos recibido. Ahora, si vivimos para Él, en nuestra vida cotidiana podemos honrarlo, ¿cierto? ¿Cómo podemos honrar al Hijo? Aquí en la iglesia es fácil. Pero cuando haya una dificultad esa semana, la pregunta es ¿cómo honrar al Hijo? Si vivimos como Dios quiere, si pensamos qué haría Jesús, si contemplamos la gloria del Hijo en su perdón para con nosotros, y a veces, por ejemplo, nos cuesta perdonar en nuestra familia, ¿cierto? Pero si vamos a honrar al Hijo, tenemos que pensar, bueno, si Él me perdonó todo, ¿por qué me cuesta a mí tanto perdonar? O si Él ha sido tan paciente conmigo, ¿por qué yo no puedo ser paciente? Entonces es entender un poco quién es Él y poner por obra eso en nuestra vida. ¿Amén? Bien, y es fácil decir amén aquí, pero en la práctica no. ¿Cierto? Porque decir amén es contemplar al Hijo realmente. Porque no es solamente un ejercicio mental, no voy a sentarme a pensar un rato en el Hijo y después hacer cualquier cosa. Eso debe cambiar nuestra vida, nos debe transformar. Realmente, como decía Pablo, al contemplarlo, Dios nos transforma de gloria en gloria. Entonces hay muchas cosas que no están bien en nuestra vida, ¿cierto? Pero el Hijo es quien nos puede
transformar, o sea, el espíritu al nosotros contemplar al Hijo. Bien, entonces, el primer nombre, ¿cuál fue? Palabra. El segundo, Hijo. Miremos Hebreos 1 para ver el tercer nombre. Y como mencioné, estos nombres distinguen a las personas porque no podemos decir que el Espíritu es la imagen de Dios o que el Espíritu es el Hijo de Dios, sino que cada nombre aquí distingue a la persona a la segunda persona. Y aquí vamos a ver el tercer nombre. Miren conmigo Hebreos 1. El primer versículo dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Ahí vemos dos de los nombres que hemos mirado ya. ¿Cómo vemos que Él es la palabra? Dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Padre habla por medio de su Hijo, ¿cierto? Él es la palabra. Y obviamente el término ahí, Hijo, ya lo estudiamos un poco. Ahora miren el tercer nombre. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podríamos hablar de resplandor ahí, que es otro nombre, pero escogí el nombre imagen. Aquí en el 3 dice la imagen misma de su sustancia. ¿Y en qué otro libro recientemente vimos ese nombre imagen? ¿Recuerdan? Colosenses 1:15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces es una palabra diferente en el original, pero tiene la misma idea, la imagen misma de su sustancia, que en el original es la palabra carácter, que habla de una impresión en algo. Y me gustan otras traducciones también. La Biblia de las Américas traduce así, la expresión exacta de su naturaleza. O la Nueva Versión Internacional traduce así, la fiel imagen de lo que es Él, o Él es, perdón, la fiel imagen. Y la Biblia del Peregrino traduce así, impronta de su ser. Impronta. ¿Cuántos han sacado improntas de un vehículo? ¿Alguna vez? Eso es yo sé, el pastor me ayuda con eso. Eso, porque no es tan fácil. Pero es sacar con una cinta, ¿verdad?, los números del motor y todo eso. Y una impronta debe ser una representación exacta de ese número en el motor. Ahora, cuando estaba pensando en esto, recordé mi niñez que yo tenía una colección de monedas. ¿Alguien más coleccionaba monedas? ¿O alguien todavía lo hace? Ninguno. ¿Sí, algunos? Bueno, yo tenía una caja color oro en donde guardaba las monedas y no tenía ninguna moneda colombiana, por cierto. Pero ahí coleccionaba las monedas. Mi favorita era un centavo norteamericano del año 1943. Porque, ¿de qué color es el centavo norteamericano? Cobre, ¿cierto? Cobre. Pero en ese año los hicieron de acero recubierto de zinc. Entonces son grises, que para un niño eso es chéverísimo, tener un centavo gris en vez de color cobre. ¿Y qué hacíamos con las monedas? Pues poníamos la moneda en la mesa con un papel encima y con el lápiz frotábamos encima y ¿qué salía? La imagen, ¿cierto? Una impronta, digamos, de esa moneda. Y bueno, aprendí algo esta semana que incluso con las monedas antiguas lo hacen, obviamente con cuidado, ¿no? Pero lo hacen para ver cómo es la moneda exactamente. Ahora, cuando hablamos del Hijo como la imagen misma de la sustancia, tenemos que, como dije, como purificar esa idea. Porque si tenemos un papelito con la moneda, no son exactamente iguales. Aquí está hablando el texto que dice la imagen misma de su, ¿qué dice? Sustancia.
Es decir, el Hijo es la imagen perfecta del Padre. Entonces, cuando vemos al Hijo, vemos la imagen de Dios de manera perfecta, como una impronta, como una imagen de una moneda o algo así. Ahora, ¿cómo nos transforma esta verdad? ¿Será que nos puede transformar? Miren Juan 14, vamos a terminar con esto. Juan 14, y vemos aquí que Jesús está hablando en el contexto de esta relación con el Padre, y Él dice, bueno, voy a leer el texto 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Pues hablamos de Tomás en la primera prédica como el que dudaba, pero aquí es el que hace la pregunta que todos tenían en mente. Jesús, tú dices eso, pero ¿cómo podemos saber el camino? Y gracias a Tomás vemos una afirmación muy clara. Miren el 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstrenos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrenos el Padre? Ahí en el 9 vemos la imagen de Dios. Porque Jesús, ¿qué está diciendo? Él dice, si me ven a mí, ¿a quién ven? Al Padre. ¿Por qué? Porque es su imagen. Su imagen, la imagen perfecta de su sustancia. Entonces, Él distingue las personas. Él no dice, yo soy el Padre. Ahí habría tenido la oportunidad de aclarar, no, Felipe, yo soy el Padre. Él no dice eso. Él dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y más adelante Él dice, miren el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, Él distingue ahí en el 10 que no son la misma persona. Él está en el Padre y el Padre en Él. Y como dice San Agustín dice, llamarse imagen de sí mismo sería absurdo. Porque una imagen, ¿qué es? De algo distinto, ¿cierto? Porque uno no hace una imagen cuando hay una imagen hay una distinción personal. Y por eso decimos que son dos las personas, el Padre y el Hijo aquí que vemos. No una sola persona, sino dos. Pero en el Hijo vemos la imagen del Padre. Así que, ¿qué diferencia hace? ¿Será que hace una diferencia? Si tú quieres saber cómo es Dios, ¿a quién miras? Al Hijo, la imagen perfecta de su Padre. Si quieres acercarte al Padre, ¿cómo lo haces? Por medio del Hijo. ¿Cierto? Eso es lo que vemos ahí nuevamente en el 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿qué hacemos con esta prédica? Hemos visto 3 nombres. Repasemos. ¿Cuáles son? Palabra, Hijo e imagen. Si mantenemos eso siempre en mente nos va a ayudar. Porque con estos 3 nombres distinguimos a las personas del Hijo, ¿cierto? Con estos 3 nombres también entendemos quién es Dios, cómo es Dios. Y una de las primeras series que predicamos en la iglesia hace muchísimos años fue la serie Encuentros con Jesús. Y yo recuerdo esa serie todavía.
De hecho, como iglesia nunca debemos alejarnos de la idea de un encuentro con Jesús. Porque cada vez que venimos aquí, debemos tener un encuentro con Jesús. ¿Sí? Porque en Jesús vemos cómo es Dios. Alabamos a Dios, conocemos a Dios, porque Él es la palabra, Él es el Hijo, Él es la imagen de Dios, la misma sustancia, la impronta de su gloria. Y por eso también invitamos siempre a todos a creer en el Hijo para tener vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Y a veces hablamos con personas y hoy hablé con alguien que me decía, no sé, como que Dios me está llamando. Pues claro, cuando escuchamos su palabra, ¿qué hace Dios? Nos llama, ¿cierto? Con su palabra escrita para que conozcamos a su palabra encarnada. Para que conozcamos al Hijo, porque en el Hijo hay vida. En el Hijo conocemos a Dios realmente de una forma entendible. Y es por eso que Juan, en el 1 de Juan, dice que lo que nuestros ojos vieron, lo que palparon nuestras manos. Que eso es maravilloso, el verbo de vida que palparon las manos de los apóstoles. Nosotros palpamos al Hijo por fe, pero algún día lo veremos cara a cara y seremos transformados. Y la palabra dice en Juan, 1 de Juan 3, dice que si tenemos esa esperanza nos purifica. Al contemplar al Hijo, Dios nos purifica y nos transforma para ser cada vez más hechos a la imagen de su Hijo. Voy a invitar al pastor Alfredo a venir para cerrar el servicio en una oración y una invitación. ¿Cómo podríamos responder a este mensaje sino atendiendo las palabras del apóstol Juan? Regreso al capítulo 3, versículo 17. Escuchen lo que Juan dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no crea ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Está usted seguro que usted ha creído en su Hijo? ¿Está usted convencido de que Él es el Hijo de Dios, que Él es su Salvador, que Él es el Señor de su vida? Tiene que creer eso. Como dice Juan aquí, tiene que creer eso para que tenga la vida eterna, que es la razón por la que Cristo vino, para darnos vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Él, que me conozcan, que conozcan a Jesús. No puede responder de otra forma a este mensaje sino rindiéndose hoy al Señor para estar seguro que lo conoce. Y no solamente ese conocimiento vago de entender lo que entender que Él murió por ti para que tú creas en Él. Si te rehusas a creer, dice Juan, estás condenado. ¿Te estás resistiendo a eso hoy? ¿Quieres esperar un rato más? Bueno, la Biblia dice que estás condenado, pero que hoy, si crees en Él, tendrás vida eterna. Por eso quiero hablarle directamente a las personas que no tienen esa seguridad y esa confianza en Jesús. Voy a orar primero por ellos y luego por los que han creído. Cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Gracias, Señor, por la forma en que te has revelado a través de tu Hijo Cristo a nosotros. A través de Él sabemos que estás aquí, Señor. A través de Él hemos obtenido el perdón, la gracia, el amor, la reconciliación. A través de Él hoy sabemos que tenemos libertad como hijos tuyos para vivir libres del pecado y podemos decir no al pecado gracias a que Él murió por nosotros. Pero también, Señor, sin Él hay una realidad abrumadora, Señor, y es entender que están condenados quienes no han creído, quienes han rehusado entregar su vida a Cristo, porque quizás están pensando que van a perder, que van a tener que dejar algo
algo a lo que están atados, algo que les produce placer, algo, Señor, que saben que de forma irresistible, Señor, se han rendido a él o a ella. Sea lo que sea, Señor, que compite, Señor, con esta verdad en sus corazones de rendirse a ti y entregar sus vidas a Cristo. Por eso, Señor, queremos hoy pedirte que obres poderosamente para salvación en aquellos, Señor, que hoy no tienen esa confianza, que no tienen esa seguridad de haber entregado su vida a Jesús. Y que si tú eres esa persona que hoy Dios te está hablando a ti, porque a ti te fue revelado que Él es el Hijo y que vino para salvarte y darte vida eterna. Y a ti te hago esta invitación hoy, con tus propias palabras, ahí en tu silencio, dile al Señor: Señor, reconozco que soy un pecador, que estoy condenado por haber rechazado y creído de forma superficial en tu Hijo Jesús. Te pido que me perdones. Obra en mi vida hoy para salvación. Haz que tú seas el Señor, mi Señor, el Señor de mi vida. Confieso, Señor, que no te he amado lo suficiente. Señor, acéptame como tu Hijo. Padre, te doy gracias si alguien ha orado de esta forma, Señor, y ha reconocido que necesita a Cristo, que nos lo dejes saber, Señor, para poderle ayudar. Pero también quiero orar, Señor, por los creyentes. Señor, aquí hay hijos tuyos, Señor, que quizás no están viviendo como hijos, porque han olvidado, Señor, para qué fueron llamados. Pero hoy se han identificado nuevamente con tu Hijo Jesús y entienden que esa naturaleza divina hoy está en la imagen de Jesús en nosotros, porque nos has unido a Cristo. Y yo te quiero pedir, Señor, por tus hijos, por tu iglesia, Señor, para que nos santifiques, Señor, para que podamos crecer en amor a Cristo, en obediencia a Cristo, en adoración a Cristo, para que podamos también como hijos renunciar a todo aquello, Señor, que nos aleje, que nos distancie de la persona de Jesús, que impida que podamos servirle o amarle como Él espera que lo hagamos, siendo Él nuestro Señor. Señor, perdónanos si esta es la condición nuestra y ayúdanos a partir de este momento, Señor, para no tener otra cosa en mente, Señor, sino que podamos vivir esta vida para ti intensamente, amándote, profundizando en el conocimiento de aquel que dio la vida por nosotros. Padre, gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesús. Rogamos, Señor, que Cristo venga pronto, Señor. Fue su promesa de regresar por la iglesia y el mundo, Señor, necesita que Cristo regrese, Señor, y que muchos crean en Él antes de que esto ocurra, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, para mantener su fe y su esperanza puestas en esta verdad, Señor. Oramos para que Cristo regrese, Señor, y te damos gracias por lo que hoy hemos escuchado. Oramos de esta forma en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.